Así es que ahora que ya terminamos esto, vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo, que tiene que ver con momentos, incidentes relevantes previos a la crucifixión de Cristo. Y hoy vamos a ver algo muy importante, pero ¿tenemos la presentación? ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo estaba ya previo a la cruz? Y estamos viendo, la semana pasada empezamos lo que es la serie Camino a la Victoria. Le hemos llamado Camino a la Victoria porque son incidentes que se están perfilando hacia la crucifixión. Ya se acerca Semana Santa y estamos empezando a hablar de esto, no como una cosa trágica, lamentable, sino como un día de victoria, el día que Jesucristo fue crucificado. Y luego la semana pasada empezamos con el primer tema, un complot en proceso, cuando empiezan a planear, a aprender a Jesús, ahí las reuniones en la noche para planear cómo hacerle, ya lo vimos la semana pasada. Y vamos a ver la segunda parte, cómo un justo cae en manos de pecadores. Un justo en manos de pecadores, y vamos a estar trabajando ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, incidentes de uno, los tres, los cuatro evangelios narran desde diferente perspectiva estos sucesos, y vamos a agarrar una partecita de cada uno para ir complementando y armando el rompecabezas. Eh, Cuando hablamos de un justo en manos de pecadores, yo creo que la mayoría hemos sentido indignación cuando vemos que una persona buena, por decirlo de una manera, está siendo oprimida por un malvado. ¿Y qué se siente? Cuando tú ves que una persona buena, que no le hace mal a nadie, que se porta bien, que ayuda a la gente, es maltratada por alguien que es malvado, que no tiene conciencia de decir, eso no se hace. Y sentimos indignación. Y exactamente eso, algo similar pasó con Jesucristo. Siendo justo, nunca cometió un pecado. Jesucristo nunca cometió un pecado y sin embargo fue apresado y maltratado por causa de pecadores malvados, así que no merecían misericordia. Malvados de lo peor fue los que estaban enjuiciando, golpeando y castigando al más justo que ha pisado la tierra. Y pensamos, ¿cómo es posible, verdad, que un justo cae en manos de pecadores? Pero para entender esto, tenemos que entender tres cosas que están aquí en la pantalla. Primeramente, la primera cosa que vamos a ver es que es una prueba para los siervos. Es una prueba el pasar cuando un justo cae o está pasando en manos de pecadores, la está pasando mal, es una prueba para aquellos que somos siervos. Pero también vamos a ver que podemos tomar fuerza, puedes tomar fuerza en Dios. O sea, no es algo que Dios te abandonó ahí en manos de aquellos malvados, no. Pues te sigue dando fortaleza. Y la tercera cosa es que el plan de Dios al final se cumple. O sea, por más que querramos, no vamos a sacarle la vuelta al plan de Dios. Lo único que nosotros podemos decidir es cómo lo vamos a pasar. Entonces vamos a empezar directamente al primer punto, pero primero, ¿qué les parece si oramos? Y luego vamos a entrar a ver la primera parte. Acompáñenme a orar, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Dios por esta buena convivencia que tenemos como familias que formamos esta iglesia. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de convivir, de alabarte, de cantarte y disfrutar de alabar tu nombre. Pero también ahora te pedimos que nos guíes a escuchar tu palabra en este estudio, que tú nos hables, que tú nos des la concentración necesaria y que podamos quitar de nuestra mente aquellas cosas que nos están distrayendo. Limpia nuestro pecado, nuestra maldad, para que no nos estorbe. Y ayúdanos, Dios, a poner toda la atención posible y nuestra concentración en lo que tú nos quieres decir, porque tu palabra, cuando tú hablas, hay que poner atención. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera parte, que cuando un justo cae en manos de pecadores, es una prueba para los siervos. Y vamos a empezar ahí en Mateo capítulo 26, si gusta abrir su Biblia y mantenerla abierta. Mateo capítulo 26, y vamos a leer el versículo 30.
Sí, Mateo 26, versículo 30. Si podemos recordar, Jesús, bueno, vamos a empezar del versículo, sí, el 30. Jesús acaba de estar celebrando la Santa Cena con sus discípulos. No voy a tocar ese tema ahorita. La parte de la Santa Cena la voy a tocar al final, el día que nos toca tomar la Santa Cena. Vamos a hablar un poco más de esto. Y esto lo vamos a hacer pasando Semana Santa. Por eso ahorita no voy a tocar la parte de la Santa Cena. Pero simplemente vamos a empezar cuando tomaron la Santa Cena. Usted ha visto incluso cuadros, ¿no?, de la Santa Cena. ¿Sí? Y luego terminaron de cenar y dice que cantaron un himno y salieron. Jesús con sus discípulos salió hacia el monte de los olivos. Iban caminando y mientras iban caminando, yo creo que iban así en grupo, iban platicando entre ellos y Jesús les dice algo interesante. Dice ahí, versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, le está diciendo, hoy la noche va a ser una prueba para todos, va a estar difícil. Y dice, ustedes se van a escandalizar. Dicho de otra forma, me van a abandonar, se van a ir, van a huir y me van a dejar solo. Es lo que les está diciendo. Y sale Pedro y dice Pedro, no, aunque todos se vayan, aunque todos se escandalicen y huyan, yo no te voy a dejar. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, tranquilo Pedro, déjame te digo, tú específicamente me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dice, no, ¿cómo crees, Jesús? No te voy a dejar, aunque sea necesario ir a la muerte, voy a ir contigo y voy a estar contigo y no te voy a dejar. Y los demás diciendo lo mismo, los demás discípulos diciendo, yo también estoy contigo, y yo también, y yo, y todos diciendo, no te vamos a dejar aunque venga lo que venga. Pero ellos no sabían lo que venía. Jesús sí sabía, pero ellos no sabían. Jesús les había dado a entender cosas, les había explicado cosas, pero ellos no entendían al 100% que la muerte de Jesucristo ya estaba cerca. Al 100% no lo entendían. Entonces por eso decían, no, yo aunque pase lo que pase, yo no te voy a dejar. Ahora, en un pasaje similar donde narra la misma historia en Lucas narrando el mismo incidente, dice en Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón. Recuerda que Simón era el antiguo nombre de Pedro, después se le cambió a Pedro. Y dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, lo mismo le está diciendo a Pedro en otro pasaje, en otro punto de vista de Lucas, que Jesús le dijo, Pedro, ¿qué crees? El diablo te pidió prestado y te va a zarandear como al trigo, pero yo estoy orando por ti, Pedro. ¿Cómo entiende usted esto? ¿Han visto cómo se zarandea el trigo? El trigo lo tienen que zarandear porque tiene, cuando recién sale, tiene mucho tamo. Esa vainita, cascarita de la vaina del trigo anda ahí revuelta con el trigo y no lo pueden usar así. Tienen que separar las cascaritas del trigo de las vainas del trigo limpio. Sí, y lo zarandean. Y normalmente esa vainita, como es más liviana, tiende a irse más arriba. Y luego lo agarran y lo avientan. Allá ponen una barrera o algo donde se pueda contener y agarran un puño y lo avientan. Y agarran otro y lo avientan. Y ese tamo, esa vainita va quedando en el camino y lo que llega por ser más pesado es el trigo. Y así, o sea, lo pasan por varios procesos para separarlo. Y para que te das cuenta, lo que se hace es quitar la impureza. ¿Sí? Lo que no sirve. ¿Y para qué Dios le permite al diablo que lo zarandee? Para lo mismo. Separar lo que no sirve y quitarlo. Entonces, cuando Dios permite una prueba,
en la vida de un siervo, de un creyente, de un hijo de Dios, es para identificar lo que está estorbando y lo que hay que quitar. ¿Sí me estoy explicando? Para eso a veces Dios permite las pruebas, los problemas, las crisis, momentos de angustia. Ahora imagínate que un día Dios diga, oye, que el diablo dijera, préstame tantito ¿a quién? ¿A quién? Y que dijera tu nombre. Y que Jesús te diga, oye, ¿qué crees? El diablo te pidió prestado. Te presté porque te van a zarandear. Porque hay muchas impurezas en tu vida y hay que sacarlas. Y es necesario. Pero voy a estar orando por ti para que no te desanimes y no vuelvas atrás. Entonces, nota que cuando el diablo pide permiso a Dios, Dios no le dice, no, a él no me lo toques, ¿cómo crees? No, se lo presta. Dios lo autoriza porque es necesario. ¿Se acuerda usted cuando el diablo pidió prestado a Job? Y que dijo Dios, ¿sabes qué? Te lo presto, haz lo que tú quieras con él, nomás no lo mates al final. Nomás no lo mates. Sí, primero dijo, nomás a él no lo toques. Y viene y le quita todos sus bienes, pero él quedó íntegro. Y Job no se desanimó, no volvió atrás. Pero luego dice otra vez, dame chance a ir un poco más allá. Ok, toca su cuerpo, pero no lo mates. Y le dio una enfermedad terrible. ¿Y qué pasó? Job siguió firme, permaneció. Entonces, esos momentos difíciles, recuerda esto. Cuando has pasado por problemas, recuerda por qué son. Momentos de angustia, momentos de tristeza, recuerdan que es Dios permitiéndolo. Siempre que esos problemas no los causé yo, no los causamos nosotros. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Ejemplo, si no has llevado tareas a la escuela, no has cumplido, has faltado y todo eso, y al final estás bien tronado en todas las materias, no digas, ay, es que Dios me está probando. No es cierto. Eso tú mismo te lo buscaste, ¿va? Sí está claro, algo que yo no causé, pero vienen problemas así sin que, caray, ¿cómo surgió esto? Es Dios permitiéndolo para perfeccionarnos. Entonces, tenemos que entender eso. Y cada vez que pase por problemas, recuérdelo. Eh, recuerda que cuando hay impurezas, Dios ya lo sabe, pero nosotros no. O sea, no es que diga, yo te quiero probar para ver cómo andas. No, Dios ya sabe cómo andas. Dios ya sabe. El que no sé soy yo, y Dios quiere que yo me entere cuál es mi parte débil, donde debo crecer, donde debo reforzar. Si en algún problema estallé con coraje y descontroladamente insulté, golpeé a causa de un problema que surgió y perdí el control, ¿sabes qué? Dios dice, es que tienes que darte cuenta que te falta autocontrol, te falta dominio propio. O me deprimí y me hundí y no sé. Entonces, sabes que te falta más fe, te falta más confiar y Dios quiere que yo me dé cuenta. Dios ya sabe qué es lo que me falta, pero Él quiere que yo también lo sepa, porque yo soy el que tengo que trabajarlo. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que cuando alguien es tocado, cuando alguien es probado, los que están alrededor también son probados. En este caso Jesús es el que va a ser apresado, pero también los discípulos va a ver quién mantiene, quién se mantiene, quién corre, quién avienta la toalla, quién se desanima. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en la familia, cuando tienes un familiar en el hospital, ¿no son probados todos? ¿Sí? ¿Quién lo va a cuidar? No, yo no puedo, no, yo no quiero, no, y están ahí el pleito. Y todos son probados. ¿Quién va a apoyar? ¿Quién no va a apoyar? ¿Quién va no sé, actuar de manera incorrecta? ¿Quién va a actuar de manera positiva? Cuando alguien cercano, un amigo, anda en pecado, se porta mal delante de Dios y tú sabes, tú te enteraste, Dios te está probando, ¿qué vas a hacer con eso? A ver cómo vas a reaccionar.
Imagínate un joven que tienes aquí entre los chavos, tú sabes que uno de ellos anda haciendo cosas incorrectas, anda metido en negocios turbios y anda repartiendo paquetitos clandestinos. Y de repente llega Marco y se entera. Y es tu amigo. ¿Qué harías, Marco? Ya te llegó la prueba. No directamente a ti, la prueba fue para el otro, pero también a ti te afectó. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ir con las autoridades. Ay, y es tu amigo. Era Adrián. ¿Dónde está Adrián? Imagínate. Y luego cuando le vas ahí ya, híjole, yo fui a ponerle el peine ahí. Tienes que decir qué hacer. Y más si te invita. Estás ya indirectamente metido también en la prueba. Tal vez alguien diría, ¿sabes qué? Voy a hablar con tus papás. Ellos tienen que saber. ¿Tu papá sabe que estás haciendo esto? Tienen que saber. Pero entonces, si te dices, no, ¿sabes qué? No digo nada porque me van a decir que soy bien peine. No, me quedo callado. Y luego a veces se dice, no, se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Ha escuchado esa frase? No es otra forma, no es otra cosa que la persona indirectamente siendo probado, si es capaz de, ¿cómo se dice? Apapachar el pecado o señalarlo de manera correcta. Simplemente cada uno somos probados cuando alguien cercano está pasando por ahí. Dios nos avisa que va a haber pruebas. No te dice cuándo. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre debemos estar alerta. Siempre debemos estar preparados con eso. Incluso que nos podamos sentir gozosos cuando vengan problemas. ¿Quién se siente gozoso cuando está pasando angustias y problemas? Nadie, pero Dios dice, si Dios te está probando es porque algo bueno vio en ti, quiere perfeccionarlo. ¿Sí me explico? Dios quiere perfeccionar tu vida. Y entonces, ay, qué padre, Dios vio algo bueno en mí y me quiere mejorar todavía. Pero casi nadie lo vemos así. Todos nos enfocamos en nosotros mismos y decir, estoy sufriendo y nadie me ayuda, estoy batallando porque me pasa esto. Y nos olvidamos de que es Dios trabajando en nuestras vidas. Miren, Deuteronomio 8, versículo 2, lo tenemos en la pantalla, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, va a afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, te está pasando por esos momentos difíciles, a ver si avientas la toalla y reniegas y te alejas de Dios. Dios quiere probar lo que hay en tu corazón en esos momentos difíciles. Miren, en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Santiago 1, 2. Ahí está ya. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pregunto, ¿qué dice Dios que debemos sentir cuando estemos pasando por problemas? ¿Qué tanto? Sumo gozo, y sumo es máximo. O sea, siéntete privilegiado, como cuando en el trabajo te seleccionan para un ascenso de puesto. ¿Cómo te sientes? Oye, entre todos los que están aquí, tú fuiste el elegido. ¿Y cómo te sientes? Cuando en la escuela eres seleccionado para representar a tu escuela en algún deporte, en calificaciones, o en la escolta, o en canto, o algo así, ¿cómo te sientes? Bueno, mucho más que ese gozo debemos sentir cuando Dios nos elige porque algo vio en nosotros y quiere perfeccionarnos. Dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios dice, te está faltando algo, te voy a probar esa área. Te está faltando autocontrol, dominio propio, te voy a probar esa área. Te está faltando confiar más en Dios, más fe, y te va a probar esa área para que no te falte nada. Entonces te das cuenta, esas pruebas nos ayudan a llegar a la perfección. Esas pruebas nos ayudan a perfeccionarnos. Y por eso Jesús aquí en este incidente les está diciendo, van a ser probados. Y aunque la gente dice, no, yo no. O sea,
vas a ser probado. Mejor habla menos y actúa más. ¿Me explico? O sea que Pedro y los discípulos asegurando que no dejarían a Jesús. ¿Y cuál fue la realidad? Sí traicionaron, sí se alejaron, sí abandonaron. Por eso mejor hablar menos y actuar más. Entonces ya vimos que es una prueba para los siervos. Es una prueba cuando un justo cae en manos de pecadores. Por la segunda cosa que quiero mencionar, en esos momentos cuando el justo cae en manos de pecadores, puedes tomar fuerza en Dios. Puedes tomar esa fortaleza que Dios te puede dar. Y en Mateo 26, versículo 36, encontramos lo siguiente. Jesús ya llegó al huerto de Getsemaní. Dice aquí que llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Se acuerdan hacia dónde se dirigió Jesús cuando salió de la cena? Al monte de los Olivos. El monte de los Olivos era un cerro, un monte grande. Getsemaní era un huerto, un jardín que se encontraba en las faldas de ese monte y ahí había olivos. Pues por eso se llama el monte de los Olivos. Seguramente había mucho olivo. Olivo es la aceituna. Y Getsemaní significaba eso, prensa de aceite. O sea, ese lugar donde las aceitunas las comprimen lo más que se pueda y escurre su aceite y sale el aceite de oliva. ¿Han probado el aceite de oliva? ¿En qué lo usa usted? Muchos lo usan para cocinar. Hay otros para cuestiones de belleza también se usa mucho. En aquel tiempo el aceite de oliva se ungía, con ese ungían los sacerdotes, los reyes, utensilios sagrados, ¿sí? Eran ungidos, o sea, se ponía el sacerdote, nuevo sacerdote hincado y se le derramaba aceite de oliva en su cabeza. Así ungían a los nuevos sacerdotes o a los reyes. Entonces ahí se producía una prensa de aceite, donde está comprimiéndolo para sacar lo mejor, para sacar el aceite. Fíjate qué interesante que lo que es un cuadro de lo que estaba por pasar Jesucristo. Iba a ser comprimido, iba a ser triturado, iba a ser masacrado por nuestra culpa. Se encontraba ahí en esa prensa donde iba a ser comprimido. Y de alguna manera Dios a veces tiene que pasarnos por esos conflictos para sacar lo mejor que hay en ti. Recuérdalo. Dios va a permitir esos momentos difíciles para sacar lo mejor que hay en nosotros. Esa esencia que Dios nos ha dado y que a veces el pecado no permite que salga a la luz. Pero cuando estamos en esos momentos, tenemos que apoyarnos en cristianos fieles. No te aísles. La semana pasada hablábamos que el cristiano debe vivir en comunidad. Entonces no te aísles. En esos momentos difíciles la tendencia a veces es victimizarse, decir: no, que nadie me busca, nadie me visita, nadie me habla por teléfono, nadie me manda mensajes, saben que estoy sufriendo y a lo mejor nadie se ha dado cuenta de lo que estás pasando. No te aísles. Busca la ayuda de cristianos fieles. Jesús aquí toma a Pedro, a Andrés y a Jacobo. A los discípulos les dijo: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro, versículo 37, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, vamos a orar juntos. Nota que a los discípulos los dejó ahí: quédense aquí mientras voy allá. Y solo agarró a Pedro, Andrés y Jacobo, y es con ellos con quien comparte lo que está sintiendo. Cuidado con quien compartes lo que hay en tu corazón. Hay personas que lo van a tomar bien, personas que no lo van a tomar bien. Asegúrate de buscar esos cristianos fieles a Dios para poder compartir lo más profundo de tus emociones. Jesucristo no a todos les dijo, solo a ellos tres: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde?
¿Cómo entendemos esto? O sea, está diciendo, estoy tan triste que me muero. Algo así, traducido al lenguaje coloquial, es lo que está diciendo. Me siento tan triste que casi me muero de tristeza. Pero se rodeó de esos amigos. Ahora yo quiero decirte, si tú has conocido el Evangelio, has recibido a Cristo y has sido salvo, es porque Dios ha visto algo en ti. En el caso de Pedro, Andrés y Jacobo, en varios incidentes de Jesús los vemos que solo a ellos los lleva. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, dejó a los discípulos y dijo, ustedes tres vénganse conmigo. Y fue a hacer ese milagro. Otro caso, en el monte de la transfiguración, cuando se aparece Moisés y Elías, ahí hablando con Jesús, solamente estaban Pedro, Andrés y Jacobo. Algo vio en ellos, por eso los jalaba, por eso los traía con él. Y pregunta, cuántos aquí tenemos o tienes amigos así tan cercanos? Con quien después de decir en un momento dado, estoy tan triste hasta la muerte. Me siento es tristeza por esta causa. Tú tienes un amigo al que tú le podrías decir eso, levanta tu mano. ¿Sí? Ok, bájala, te veas. Mucha gente no lo tiene. 2 amigos, Jesús tenía 3 por lo menos. O a veces decimos, no, es que nadie es digno de mi confianza. Oye, no seas tan exigente, no busques perfección. No se han ganado mi confianza, por eso no puedo hablar con nadie. O sea, si Jesús encontró 3 y yo no encuentro a nadie con quien confiar mis emociones, ¿sabes qué? Es que ese problema lo tengo yo. ¿Me estoy explicando? No, ¿era perfecto Pedro? ¿Era perfecto Andrés? Jacob, nadie. Entonces, si él sí encontró amigos con quien confiar sus emociones y yo no encuentro, ¿quién tiene el problema? ¿Me explico? El problema lo tenemos nosotros. Somos demasiado exigentes y decimos, es que nadie se gana mi confianza. Aquí Jesús tiene a estos 3 amigos. Ahora déjame decirte que Dios te ha llamado como su amigo cercano. Ahí en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes, dice Jesús, son mis amigos. ¿Y qué? Si hacen lo que yo les mando. Ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, ¿tú te consideras amigo de Jesucristo? Amén. A ver, levanten su mano, ¿ustedes consideran amigo de Jesucristo? ¿Sí? Bájela. Ahora, Jesús, algunos los dejó ahí y solo se trajo a 3. ¿De cuáles eres tú? ¿Los que lo siguen de cerca o los que lo siguen de lejos? Él quiere que seas de los cercanos. Por eso dice, todas las cosas que Dios me dio, las comparto contigo. ¿Cuántos dicen, yo soy de los cercanos? Levanten su mano. O yo quiero ser de los cercanos. O los que digan, o cuáles quieren ser los que, no, yo nomás del ejército. ¿Sabes que la mayoría hoy en día, los cristianos quieren decir, sí, quiero ser cristiano, quiero seguir a Dios, pero despacio, con cierta medida, sin muy, ni tan, como dicen a veces, ¿no? Sin tanto que qué, tanto que queme al santo, ni qué, ni tanto que no lo alumbras. Un equilibrio de lejecitos. Pero Dios quiere que seas de los cercanos, de los fieles. Entonces, ¿qué amigos? Dices, ¿cómo cuando yo esté pasando por conflictos, cómo voy a buscar buenos amigos para confiar? ¿Quiénes son? Los más fieles a Dios. No voy a buscar los que me hablan como yo quiero que me hablen. Hasta hay una frase por ahí, a ver si me acuerdo, me acaba de venir a la mente, que los buenos amigos te hieren con la verdad antes de adularte con la mentira. ¿Sí? Si yo busco amigos que solo me digan lo que yo quiero escuchar, esos no son los mejores amigos. El amigo que me dice, es que tú estás mal, porque mira, la Biblia dice y Dios dice y tú deberías. Me enojo con ese amigo porque me está diciendo, sabes que no, tengo que buscar ese tipo de amigos que son fieles a Dios. Amigos que tienen fruto, amigos que muestran una conducta en su conducta que aman de verdad a Dios. No que me amen a mí más que a Dios. ¿Me estoy explicando?
No que me amen a mí más que a Dios. Si a mí me aman más que a Dios, no me van a decir lo que dice Dios, sino lo que yo quiero escuchar. Esos no son buenos amigos. Entonces, Jesucristo se buscó a estos tres y con esos comparte. Siguiente cosa, tienes que tener cuidado de tus emociones. Cuando pasas por estos momentos difíciles, aguas con tus emociones. Tus emociones te traicionan, nos traicionan a veces. ¿Cuánta gente hundida en una depresión ha buscado de suicidarse? Porque las emociones están jugando en contra. Y en esos momentos, ¿crees que Dios está guiando tus emociones? Cuando alguien llega a ese momento de querer suicidarse, querer hacer algo malo, o con un coraje, por un coraje están agrediendo gente y hasta han llegado a asesinar, no es Dios guiándoles ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya es Satanás usando esas emociones, y entonces tenemos que cuidar nosotros esas emociones. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de angustia, de tristeza, de dolor, cuida tus emociones. Si te fijas aquí, Jesús está diciendo, dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Está entristecido y angustiado. La tristeza, aquí lo vemos, la tristeza viene cuando hay algún tipo de pérdida o suceso desagradable. No se puede evadir, la tristeza no le puede sacar la vuelta, solo hay que superarla. Algunos tratan de ocultarla, pero lo mejor es reconocerla y enfrentarla. En cambio, la angustia viene por algún suceso intolerable, algo que no lo soportas, algo bien difícil, complicado que está pasando, o algo que viene, se está acercando y no lo vas a poder controlar, no está en tus manos controlarlo. Entonces viene la angustia. Y cuando se juntan ambas, mucha gente cae en depresión, si no te agarras de Dios. Si no te agarras de Dios, mucha gente puede caer en depresión. Fíjate en el caso de Jesús. Sabe que va a enfrentar la cruz. Sabe que le van a dar un montón de latigazos hasta desgarrarle su piel. Sabe que va a ser clavado en sus manos en la cruz y clavos en sus pies. Sabe lo que va a enfrentar. Además sabe que sus mejores amigos lo van a abandonar y que uno de ellos, el que come en su mismo plato, ya lo traicionó. Él sabe todo eso. Imagínate, ¿tú te angustiarías por eso? Saber que vas a enfrentar algo bien complicado. A veces por eso es mejor no saber. Gracias a Dios que yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿Te has fijado en eso? Y la gente anda queriendo adivinar el futuro. ¿Se ha fijado? Quiero que me adivines con las cartas, con los caracoles, con el café. y quiero que me adivines. Dale gracias a Dios que no sabemos qué va a pasar mañana. Imagínate, si supiéramos cuántas cosas van a pasar en el futuro, ya estaríamos todos deprimidos. Jesús sí sabe, y por eso está lleno de angustia y de tristeza. Pero en esos momentos, cuando nos encontremos con angustia, tristeza, cuidado, que esas emociones no te lleven a buscar ese tipo de salidas falsas, o que el diablo no te engañe a hacer cosas incorrectas. Gente que se ha suicidado ha sido porque el diablo llega y le susurra al oído cuál es su única salida. A veces por la pérdida de un noviazgo, simplemente ya los muchachos andan queriendo cortarse las venas. Se han escuchado casos así, ¿no? O por un divorcio. O sea, cosas, digo, yo no estoy subestimando casos, pero cada caso tiene su nivel de dolor, su nivel de angustia, pero tenemos que saber que si Dios lo permitió es porque sabemos pasarlo. Y sabemos que Dios nos dice que no nos va a mandar una prueba que no podamos soportar. Incluso con la prueba mandará también la salida, pero tenemos que estar pacientes, confiar en Dios. Jesús está ahí expresando su sentir con estos amigos, pero cuidado con las emociones. Jesús siempre dijo, Dios, yo quisiera esto, pero no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. En medio de esos momentos, recuerda, no son las emociones las que te llevan a decidir, sino lo que Dios dice en su palabra.
Asegúrate de eso. Para eso tienes a tus amigos. Si voy a cometer locuras, que alguien te diga, tranquilo, ¿qué andas haciendo? Eso no. ¿Me explico? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice la Biblia. Sí, cuando andamos dos juntos, nos apoyamos mutuamente. Y si uno está pensando bruteces, el otro lo va, tranquilo, pa, pa, pa. ¿Sí me explico? O sea, para eso quieren a veces a los mejores amigos ahí cerca. Que no te vayan a decir, ay, pobrecito de ti, ay, es que la regaron contigo, fueron injustos contigo, ¿por qué hacen esto contigo? No, o sea, tú tienes que sobreponerte. Y para eso estamos contigo. Y luego enseguida dice aquí en el versículo 39, que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, está orando. Porque la oración en esos momentos es importantísima. Preséntale a Dios tu petición. ¿Qué es lo que tú tienes que pedirle a Dios? Preséntaselo. Aun cuando digas, no, pero no me va a contestar eso. O sea, tú preséntaselo. Jesús está diciendo, Dios, si es posible que no tengan que enfrentar la cruz, sea excelente. Pero no es como yo quiero, es como tú quieres. ¿Y tú crees que Dios le va a contestar de que está bien, Jesús? No vas a ser crucificado. ¿Te has portado bien? No enfrentas la cruz. Dios no iba a hacer eso porque ya estaba escrito y era el plan para la salvación de la humanidad. Entonces Jesús sabía eso. Pero aún así, ¿por qué Jesús, si sabe que Él tiene que enfrentar la cruz, por qué está pidiendo, si pudiera pasar de mí esta copa? ¿Por qué lo pide? Simplemente es para mostrarnos que no es pecado mostrarle a Dios tus peticiones. Aunque parezca que Dios no me va a contestar, tú preséntaselo, desahógate delante de Dios. Preséntale a Dios tu petición, eso es importante. En Lucas 22, fíjate el pasaje paralelo, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, qué interesante, en el momento que Jesús está pidiendo eso, Él sabe que no va a ser como Él quiere, pero en ese momento viene el ángel y le da fortaleza. Ok, no voy a hacer las cosas que tú quieres, pero ahí te va la fortaleza. Y viene un ángel y está fortaleciéndote. Cuando tú estés en esos momentos de angustias y pides a Dios cosas que tal vez Dios no te va a contestar, pero tú se lo pides aún así y le dices, pero no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. En ese momento puedes estar seguro que Dios a través de un ángel está consolándote, fortaleciéndote, pero a veces no somos capaces de verlo o de sentirlo o de tener la convicción de que así está sucediendo. Dice ahí en el versículo 44 de Lucas 22, ahí está en la pantalla, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Te das cuenta la intensidad de lo que está pasando? Oraba más intensamente. No como cuando estoy orando, de repente estoy orando y empiezo a orar en las noches y ya me dormí y hasta la mañana termino la oración. No, él está orando intensamente. O cuando estamos aquí en el servicio ya bostezando y se me están cerrando los ojos. Y de repente estamos así viendo chiquitos, se bajan las persianas, se va. Y lo más, y aquí el ratoncito me está haciendo piojito. No, o sea, orar más intensamente. Y dice que tan intenso que hasta su sudor era como gotas que caían de sangre. Algunos médicos han tratado de explicar y han encontrado una explicación física, científica, biológica de por qué esas gotas de sangre en esos momentos de intensidad. Pero simplemente estaba orando así, de esa intensidad. Ustedes conocen el pasaje de Filipenses 4:6, dice, por nada estáis afanosos. O sea, por nada estés preocupado en exageración. Eso es afanarse. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Ahí en toda oración y ruego está hablando de la oración intensa similar a que tenía Jesús.
con acción de gracias. Y la paz de Dios, fíjate bien, la paz de Dios, no la paz que da una cartera llena, no la paz que te da porque al fin tengo mi casa de Infonavit, no la paz que te da que al fin ya tengo un carro para moverme, no la paz que te da el guardia que está vigilando en la caseta de entrada de tu colonia. No es esa paz, es la paz que solo Dios da y que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, nadie entiende por qué viene esta paz en momentos difíciles. Nadie lo entiende. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si no hemos experimentado esta paz en momentos complicados y andamos vociferando rebeldía, angustia, reclamos contra Dios, contra la gente, es que no hemos vivido realmente lo que Dios puede darte. La oración siempre te va a dar paz. Independientemente de la respuesta a tu oración, el a ponerlo delante de Dios ya te va a dar paz. Estás hablando con Dios y hablar con Dios te va a dar esa paz que tú necesitas. Y cuando tienes paz, tu mente se tranquiliza y puedes pensar mejor. No cuando está todo hecha nudo y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Porque la oración siempre será indispensable. ¿Sí? Por eso viene Jesús, el versículo 40. Viene el 40. Versículo 40 de Mateo 26. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Durmiendo. O sea, vinieron al servicio de oración y se quedaron dormidos. O sea, vinieron al servicio del domingo y se quedaron dormidos. Están cabeceando. Y dice aquí, les dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Oye, si pasas horas viendo series, bueno, eso no dice aquí, pero dice, no pudiste orar conmigo una hora. Y dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, los discípulos y Pedro dijeron, no te vamos a abandonar. Si es necesario dar la vida por ti, lo vamos a hacer. Pero Jesús le dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es sacatona, es débil. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que entender que a veces el hablar mucho no ayuda tanto. Aquí orar. Jesús ya le había dicho a Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falle, pero tú tienes que orar también. Tú tienes que orar para que tu fe no falle en los momentos que Dios permita que seas probado. Tienes que estar orando. Vemos que tal vez al haberse quedado dormido, y eso pasó tres veces. Jesús les dijo, los regaña, dice, oren porque no entren en tentación. Ahorita regresa otra vez y se fue a orar otra vez. Y regresa otra vez dormidos. Oren para que no entren en tentación. Y se va a orar otra vez. Y cuando regresa, ¿qué crees? Dormidos. ¿Y qué les dijo? Ya, duérmanse. Ya descansen. Ya no es tiempo de orar. Se acabó el tiempo. Ya la hora ha llegado. La oración, recuerda, es indispensable. Aquí tenemos, si las pruebas son necesarias, en cualquier momento llegarán. No sabemos cuándo van a llegar, pero Dios sí lo sabe. Dice aquí, por eso debemos cultivar una vida de oración constante. Por eso es importante, si usted tiene oportunidad y no ha venido los miércoles, le invitamos. El orar es una experiencia muy agradable, muy fortalecedora. ¿Cuántos han venido a orar los miércoles? Levanten su mano. ¿Es fortalecedor venir a orar? ¿Sí? No solo porque voy a pedir por mis peticiones. No cuando tengo una necesidad, ahora sí voy a ir al servicio para orar por mis necesidades. No, también oro por la de los demás. Principalmente. De hecho, primero oramos por los demás y al final oramos por las nuestras. Pero más que la respuesta de Dios es el hablar con Dios lo que te va a fortalecer. Y no es para que Dios haga según nuestros deseos. No es varita mágica ni la lámpara de Aladino para que Dios me conceda 3 deseos. No es así. Es para que aprendamos a pegarnos nosotros a su voluntad. Por eso Jesús decía, no se haga como yo quiero,
que se haga como tu voluntad. La oración no es para que Dios forzarle a hacer lo que nosotros queremos. Es para que aprendamos a conformarnos a su voluntad. Y regresamos ahí, dice otra vez Jesucristo diciendo, dice que se fue por segunda vez a orar, versículo 42, y otra vez les dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 2 veces lo está repitiendo. Tenemos que entender una cosa, mantén tu fe firme. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Recuerda que fe no es exigir lo que queremos con la seguridad de que así va a ser. Mucha gente piensa eso. Hoy estás enfermo. No, tú ten fe, no tienes nada, tú ten fe. No, no es así. No, ni vayas al médico, tú ten fe en que Dios ya te sanó. Es más, ya antes de que esté yo hablando, tú ya estás sanado y no tienes nada. Y mucha gente no va al médico por eso. Eso no es fe. Como si yo tuviera la autoridad de decir a Dios, Dios, quiero fe, quiero salud. Dios, compré un boleto de lotería y ya me lo saqué, porque yo sé que tú me lo vas a conceder. No, esa no es fe. Fe, dice ahí en la pantalla, es estar bien seguros de que lo que Dios decida que suceda será lo mejor, aun si no es agradable para nosotros. Lo que Dios decida en mi vida, estoy confiado en que será lo mejor, aunque no me agrade. Pensemos en los niños y su relación con los papás. La mamá viene y lo lleva a que le pongan vacunas y salen con la inyección ahí, la jeringa. Y el niño, mamá, porfis, que no me pongan, no quiero, me duele mucho. Y más si son inyecciones de esas negras, ¿cómo se llaman? ¿Alguien las ha probado? ¿Sí? ¿Y cómo se sienten? Y el niño, no, papá, no, mamá, no, por favor. Y pone los ojitos así. Y pero el niño que diga, no, mamá, no quisiera que me la pusieras, pero que no sea mi voluntad. Tal vez un niño no diga eso, pero un adulto sí entendemos qué significa. Porque sabemos que él tiene que entender que es lo mejor para él, aunque a lo mejor no es agradable. Y así es Dios. Y ese es mantener nuestra fe firme. En los momentos de tranquilidad debemos fortalecernos buscando a Dios y mantener esa fe firme. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces te das cuenta, todo este momento Jesús orando en Getsemaní está fortaleciéndose para enfrentar la cruz con oración, con sus amigos, que dormilones, pero ahí estaban. ¿Sí? Entonces, aunque soy imperfecto, si Dios me eligió, yo quiero estar ahí, aunque yo cometa errores. 3 oportunidades les dio. Y la tercera vez les digo, ¿saben qué, chavos? Ya, duérmanse. Ya no es momento de orar. Porque ningún deportista se pone a entrenar en el momento de la prueba. ¿Verdad que sí? El deportista, el boxeador, el futbolista, entrena en los momentos de tranquilidad, cuando no tiene pruebas al frente, para que cuando llegue el momento de la prueba está bien fortalecido. ¿Se ha fijado que cuando pasamos por problemas es cuando queremos buscar a Dios? Es cuando sí, venimos a todos los servicios y hasta los grupos de adultos o de jóvenes, ahí estamos. Cuando estamos enfrentando el problema, pero ese ya no es momento de entrenar, ya no es momento de prepararte. Ahí es el momento de sacar eso que Dios ha forjado en tiempos de tranquilidad. Cuando andamos pasando por problemas, oramos un montón, hasta leemos la Biblia. Pero cuando pasa el problema, ya se nos olvidó, ya no lo hacemos. Por eso Jesús dice, no, ya no es tiempo de orar, ya la prueba llegó. Y aún estaba él hablando cuando llegó Judas y con una multitud a prenderle. Y es aquí donde entramos a la última parte, cómo el plan de Dios se cumple. ¿Cómo es posible que un justo esté en manos de pecadores? Pues debemos entender que el plan de Dios se va a cumplir. Esto lo vamos a ver muy rápido. Mateo 26, versículo 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. En realidad, los que estaban llegando en esta comunidad, en esa turba, llegó Judas, que llegó acompañado de soldados,
las guardias del templo y los sacerdotes llevaban armas, linternas, antorchas, todo para prender a un hombre. Iban soldados, iba la guardia del templo, los sacerdotes, iba un montón de gente a agarrar a uno solo. ¿Sí? Judas se había puesto de acuerdo con esta gente. Judas sabía que Jesús frecuentaba ese lugar en ciertos horarios para ir a orar. Judas ya sabía. Judas, como un amigo tan cercano, sabía a qué horas se levantaba, a qué horas se acostaba, a qué horas oraba, a qué horas comía. Sabía todo de Jesús. Por eso pudo traicionarlo de esa forma. Por eso decíamos la semana pasada, a veces quien menos te esperas, el más cercano, el que más te conoce, no te extrañes si de repente puede suceder algo. Entonces Jesús sabía que Jesús frecuentaba ir a orar ahí y llegó ahí con toda esa turba para prender a Jesús. Y cuando llega Judas, ya se había puesto de acuerdo con aquellos hombres, a decirles, ¿sabes qué? Al que yo bese, ese es. Me imagino que estaba oscuro, entre la luz, entre varios hombres. ¿Cómo saber cuál es? ¿Cómo saber cuál es Jesús entre todos los que van a andar ahí? Bueno, al que yo le di un beso, ese es. Y llega Jesús. Está Jesús ahí, llega Judas, le da el beso y le dice, ¿qué quieres, amigo? Tal le llama amigo. ¿Con un beso me estás entregando? ¿Ha escuchado usted la frase del beso de Judas? Ahí surge la idea. Con un beso me estás entregando. Y les dice a la multitud, ¿a quién buscan? Y dicen, a Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. Y dice la Biblia que retrocedieron y cayeron al piso. Y le vuelve a preguntar Jesús, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús Nazareno. Ya les dije que yo soy. Si a mí me buscan, dejen ir a mis amigos. Y no les dijeron 2 veces. Huyeron. ¿Sí? Menos Pedro. Pedro traía una espada. No sé por qué traía una espada Pedro. Ellos no usaban espadas. Traía una espada. Yo creo que ya había escuchado eso de que ustedes se van a escandalizar y yo te voy a seguir hasta la muerte. Y él traía su espadilla ahí. Y saca la espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba ¿cómo? Malco. No, no el del medio. Es Malco. ¿Sí? Y le cortó la oreja. Oye, o tenía tanta puntería para cortarle exactamente en la oreja, o él quería darle en la cabeza y le falló. ¿Me explico? ¿Qué será lo más lógico? Él no era un guerrero, no era un soldado. Yo creo que le tiró a la cabeza, pero no le alcanzó a dar, o aquel se movió y le cortó la oreja. Y Jesús agarra la oreja, yo creo que ahí en lo oscuro, imagínate buscar una oreja, y la levanta en el bosque donde hay tierra, donde hay hojas. A ver, busca una oreja por ahí y la saca y se la pone. Y dice, Pedro, guarda esa espada. Porque el que mata a espada va a morir. Y la guarda. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, Pedro, mi lucha no es contra esta gente. La lucha de Jesucristo en realidad era contra entidades espirituales mucho más poderosas. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios, Satanás, principados, potestades. Esa era la lucha verdadera. Estos solo son los instrumentos. O sea, realmente nuestra lucha no es contra la gente. Así es que si tú usas la espada vas a morir. Mira, si Pedro no era experto en la espada y se pone a pelear con la espada con un soldado, ¿quién va a ganar? ¿Sí? Y si tú no eres experto en maldiciones y te pones a pelear con un maldiciento, ¿quién va a ganar? No quiero pensar que tú, ¿eh? No eres experto en albures y te pones a alburear con uno que acostumbra a eso, ¿quién crees que va a perder? No quiero pensar que tú. Me estoy explicando, o sea, no te bajes a pelear con las mismas armas que trae el otro, porque tú no eres experto en eso. Si te pones a pelear con una navaja, con alguien que eres experto en navaja y tú no lo eres, estás perdido.
Por eso Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, porque el que saca la espada, a espada va a morir. Nuestras armas son superiores a cualquier otra arma. Dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, nuestras armas son superiores. No son como las armas de aquí. Nuestros enemigos no es la gente, son seres espirituales de maldad. Entonces podremos entender esto. Cuando te toca enfrentar, no es con armas físicas, es con armas espirituales que vas a enfrentar cualquier enemigo. Finalmente Jesús dice aquí, estoy en el versículo, ¿qué versículo voy? Sí, versículo 52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Está diciendo, oye, estas armas para mí no son nada. Si yo pidiera a mi equipo, a mi SWAT celestial, esto no, en un abrir y cerrar de ojos acabamos con ellos. Pero no es por ahí, Pedro, tranquilo, no es por ahí. Y se dirige a la multitud, Jesús, diciéndoles, contra un ladrón habéis venido con espadas, con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis ahí. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de las profetas. En otras porciones, en otro pasaje dice, pero esta es la hora que a ustedes les gusta, las tinieblas, el poder de las tinieblas, la potestad de la oscuridad, es donde ustedes actúan, le está diciendo Jesús. A la luz pública estuve con ustedes y no me agarraron. Ahí estuve. ¿Y por qué buscan la oscuridad donde no hay nadie? Cuidado. Habrá gente que a la luz pública, hola mi amorcito, ¿cómo estás? Y bla, 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 de frente, pero escondidas, quién sabe. No seamos de esos. Busquemos a Dios en todo momento. Porque también estamos cantando aquí, hay salvación. En el monte Calvario estaba una cruz. Y estamos cantando, yo siempre amaré esa cruz. Donde todos me están escuchando. Pero cuando estoy allá afuera, ando pisoteando esa cruz que aquí dije que iba a amar. Con mi conducta, con mi testimonio. Ando pisoteando a Jesucristo mismo. Ando traicionando esa fe que aquí digo tener. Muchos diríamos, triste Judas, usando una expresión regia, triste Judas. ¿Cómo se le ocurrió, siendo el mejor amigo, fue a traicionar a Jesús? Pero ¿qué estaba haciendo Judas? Tal vez Judas estaba cambiando una convicción, una fe, una enseñanza por algo pasajero, dinero tal vez, algo temporal. Pero ¿cuántos Judas hoy hacemos lo mismo? Preferimos mejor seguir persiguiendo lo que yo quiero y no lo que Dios me ha pedido. Aquí delante de Dios, delante de todos, hablo muy bonito, pero cuando estoy allá en lo oscuro, donde nadie me ve, donde no está nadie de la iglesia, tal vez soy otra persona. Y estoy pisoteando todo aquello que aquí dije que yo iba a amar y que iba a perseguir y que iba a buscar y que iba a cultivar. Allá afuera ya no. ¿Cuántas veces decimos, oye, te invito a que me acompañes a esta actividad, vamos a evangelizar, vamos al grupo, vamos al servicio de oración el miércoles y, híjole, es que mira, tengo que hacer esto y cambiamos todo. Todo lo que dijimos que íbamos a abrazar, así como aquellos decían, no, a la muerte voy, pero no te voy a dejar. Y finalmente terminaron huyendo. ¿Y cuántas veces haremos lo mismo? Ni siquiera hay que criticarles, Mejor enfoquémonos en nosotros, si no estaremos haciendo lo mismo. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:5, es el último pasaje que quiero mencionar. Porque todos vosotros sois hijos de la luz
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, andemos en la luz. No actuemos a escondidas. No actuemos donde nadie nos ve. Actuemos donde la gente nos ve. No se, una expresión, no seamos de doble cara o de doble ánimo, como dice en Santiago. Seamos de un mismo doblez, no seamos de dos dobleces, ¿no? Sino que es de una misma tela. Lo que estoy aquí, estoy allá. Y si aquí digo que voy a amar la cruz de Jesús, la voy a amar en todo lugar. No solo cuando canto muy bonito. Finalmente dice aquí que Jesús fue aprendido y los discípulos huyeron. Versículo 56. Al final dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Así termina este capítulo de una manera dramática, triste. Aquel que dijo, yo voy a estar, ya no estuvo. Aquel que dijo, yo voy a echarle ganas, ya no le echó ganas. Aquel que dijo, yo voy a crecer y servir a Dios, ya no lo hizo. Anteponer, eso implica anteponer lo que yo quiero. Mi soberbia, mi orgullo, mis ambiciones por encima de lo que Dios quiere. Para cerrar todo esto, déjeme hacer un recuento de algo de lo que nos podemos llevar en la mente. ¿Cómo es posible que a veces tenemos que ver que los justos están en manos de pecadores? Recuerda, estos momentos difíciles Dios los permite para probar el corazón. Algunos son probados directamente, otros seremos probados indirectamente, pero todos deberemos ser preparados, estar preparados para esos momentos. ¿Está claro? Cuando pases por estos momentos, apóyate en amigos que sean fieles a Dios. Más que fieles a ti, fieles a Dios. Cuida tus emociones, que no te traicionen, que no te lleven a tomar decisiones equivocadas. Presenta a Dios tu petición, aunque parezca ilógico y Dios no me va a contestar. Tú presenta tu petición a Dios y eso te dará fortaleza, porque la oración es indispensable. La oración siempre te va a dar paz porque estás hablando con Dios. Aunque Dios no responda a la oración como tú quieres, el hablar con Dios te va a dar paz. Y sea cual sea la respuesta de Dios, siempre mantén tu fe. No sea como yo quiero, que sea lo que Dios quiere. Y recuerda que al final de cuentas el plan de Dios se cumple. Sea cual sea el plan de Dios para tu vida, confía en que ese plan es el mejor. Confía siempre que el plan de Dios es el mejor, aun si te hace difícil o desagradable. Recuerda que Dios siempre está al tanto de ti, y más en los momentos difíciles. ¿Recuerdas que cuando él oró, bajó un ángel a darle fortaleza? Dios siempre va a estar en los momentos más difíciles, es cuando Dios va a estar más cerca de ti. Como una madre, un padre que está más cerca del hijo que está enfermo. ¿O poco no? Los demás están bien, andan ahí brinque, brinque, haciendo travesuras y eso, jugando, y el enfermo está en cama, estás más al tanto de él. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Así es Dios. Cuando estás pasando por problemas, Dios está al tanto de ti. A veces estamos hablando de niños, pero los que ya tienen hijos adultos y tienen varios hijos adultos, incluso casados, pero sabes que uno está pasando por problemas, no está siempre al tanto. Oye, ¿qué ha pasado con fulanito? Y siempre estás al tanto. Aunque ya sean adultos, casados, los papás siempre están al tanto. Así es Dios con nosotros. Pasas por problemas y Dios está más cerca de ti. Como el maestro cuando estás presentando examen, no te quita la vista. Estás pasando una prueba, Dios no te quita la vista. Está contigo todo el tiempo.